Hola, ¿te gustaría saber cómo deshacerte de la celulitis de una vez por todas? Bueno, pues si es así, quédate hasta el final del vídeo y sabrás cómo hacerlo. Como siempre, si no te has suscrito al canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle a la campanita para que cuando publique algún vídeo puedas enterarte. Si tienes algún comentario, duda o alguna sugerencia acerca de algún tema del que te gustaría que hablara, solo tienes que hacerlo en la sección de comentarios. Y si crees que este vídeo, su contenido o contenido de los vídeos que tengo en el canal que van sobre nutrición, sobre fitness, sobre salud, sobre deporte, si te interesan todos estos temas y si crees que este vídeo en concreto le puede interesar a alguien, bueno, pues compártelo con esa persona que crees que le podría ayudar y quizás le estarías haciendo un favor. Bueno, pues como había adelantado en la introducción, este vídeo va a ir sobre cómo eliminar la celulitis. Realmente no sé cómo no me ha dado por hacer este vídeo antes, porque es una de las principales razones por la que la gente, principalmente mujeres, aunque no solo mujeres, principalmente mujeres se ponen a dieta o comienzan un programa de adelgazamiento o se apuntan a un gimnasio o comienzan a utilizar todo tipo de cremas, ungüentos y píldoras mágicas que prometen eliminar la celulitis sin esfuerzo, sin dieta, sin ejercicio, mientras ves la televisión y te haces las uñas. Bueno, yo voy a hablar de ciencia, ¿vale? No voy a hablar de magia, no soy mago, tampoco soy científico, pero sí me dedico a la nutrición y a la salud, con lo cual estamos hablando de ramas que dependen de la ciencia y no de conjuros mágicos ni nada por el estilo. Así que voy a intentar ser todo lo riguroso posible, pero además de decir la verdad basándome en método científico, voy a intentar hacerlo de forma que lo pueda entender cualquiera y que se pueda poner en práctica desde el minuto uno. Una patología de la piel, es una piel enferma, una piel afectada por ciertas circunstancias. Para empezar, debo decir que la celulitis es una afección de la piel que depende de un montón de factores. Factores metabólicos, factores endocrinos, factores vasculares, factores medioambientales, factores de hábitos, factores tóxicos. Depende de un montón de factores. Luego los enumeraré uno por uno y hablaré de cada uno de estos factores y cómo corregir cada uno de estos factores que influyen en que se produzca esa afección de la piel que desencadena en celulitis, para que evitándolos y o corrigiéndolos podamos abordar el tema de la celulitis y conseguir hacer que desaparezca. Se puede hacer. He tenido casos en los que se ha podido llevar a cabo, otros un poquito más complicados en los que se han mejorado muchísimo. Y lo cierto es que realmente no puedo achacar el que no se haya conseguido al 100% en la estrategia, porque muchas veces depende de lo que la persona a la que asesoras para que consiga ese resultado ponga en práctica exactamente lo que le dices que ponga en práctica y no algo parecido a lo que tú le estás diciendo que haga. Porque eso es algo que sucede muy a menudo. Tú le mandas a alguien un protocolo, unas instrucciones, un programa de nutrición, un programa de entrenamiento para que lo haga y lo hace más o menos, ¿vale? Y más o menos no se consiguen resultados. Si tú quieres conseguir resultados, tienes que apostar fuerte por ello. Tienes que estar completamente decidido a qué es lo que quieres conseguir y hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. Si lo haces a medias tintas, seguramente no conseguirás no solamente un poco de resultados, sino que no conseguirás nada. Y terminarás frustrándote porque dirás, porque para ti tú estás estás siguiendo unas instrucciones y las estás siguiendo al 85%, con lo cual tú piensas que eso es un triunfo, eso es algo maravilloso, que llevas 6 meses haciendo un plan nutricional y un plan de entrenamiento, pero no lo estás haciendo realmente como tienes que hacerlo, lo estás haciendo, bueno, más o menos como lo tienes que hacer. Pero lo cierto es que llevas con ese plan 6 meses y en vista de que no consigues los resultados que se supone que tienes que estar consiguiendo, terminas frustrándote o ofuscándote porque
llevas un montón de tiempo dieta o llevas un montón de tiempo entrenando para conseguir algo y no lo consigues. Y lo cierto es que por haber hecho las cosas de esta forma deficiente, los resultados no llegan y no van a llegar nunca, porque hay que hacer las cosas correctamente si se quiere un resultado correcto. Si las cosas las haces medio correctamente, quizás ni siquiera las consigas medio correctas, simplemente no consigas nada. Esto es un toque de atención para que entiendan que todo esto que voy a decir ahora a continuación en el vídeo son pautas que hay que llevar de forma rigurosa. Hay que hacerlo correctamente, igual que un tratamiento que te mandan 500 miligramos de amoxicilina para una infección de las vías respiratorias. Debes seguir la posología cada X horas como te mandan y la tienes que hacer durante los días que te pautan. No puedes ni terminarlo antes, ni saltarte dosis, ni tomar la mitad de la dosis. No puedes hacerlo porque si no, a lo mejor no solamente no consigues superar esa infección, sino que lo que vas a hacer es terminar volviendo resistente a esa bacteria y ya no vas a ser capaz de neutralizarla con ese antibiótico. Con lo cual estarás fastidiándote tus opciones de conseguir algo beneficioso en el futuro. Así que, bueno, dada esta explicación y haciendo esta introducción como una manera de llamada de atención para que si de verdad quieren conseguir deshacerse de la celulitis, de verdad es lo que más quieren, hagan todo lo que es necesario para conseguirlo. Es que no hay más. La buena noticia, bueno, vamos a ir por la mala. La mala noticia es que tienes que hacer un montón de cosas para conseguirlo. Pero la buena noticia es que todas esas cosas dependen solo de ti, de nadie más, ni siquiera de mí, ni de otra persona. Es posible que si tienes problemas endocrinos, sí dependas en cierto modo de un médico o un endocrino que te ayude a corregir esa disfunción hormonal. Pero las cosas que dependen de ti y que solo dependen de ti, no puedes esperar hacerlas a medias y que a través de una píldora mágica vayas a sustituir ese esfuerzo o ese sacrificio que tú vas a tener que hacer para conseguir algo que te va a beneficiar a ti. Y que a la postre va a hacer que seas más feliz. Bueno, pues para entender todo esto, de qué es lo que sucede con la piel y por qué se termina generando esa afección que se vuelve celulitis, vamos a ver cómo está formada la piel, de qué está formada y entendiendo esto veremos ¿por qué se produce esto de la celulitis? Bueno, la primera capa, si vemos un corte transversal, la primera capa es la epidermis, es la capa más externa, la que da para el exterior. El siguiente estrato cutáneo, donde se encuentran principalmente fibras de colágeno y elastina, y además de los adipocitos, que son las células que acumulan grasa en su interior, y las células, los adipocitos, cuya función es acumular grasa, son estas células de aquí, tienen unas vacuolas como unos saquitos en los cuales van guardando los triglicéridos, que son ácidos grasos unidos a un glicerol y forman triglicéridos y se van llenando y van aumentando de tamaño. O sea, la epidermis, luego está esta capa de fibras de colágeno, elastina y adipocitos bañados en un gel que es rico en ácido hialurónico y luego viene una fascia. Pues para que esto se mantenga unido como una especie de sándwich, hay unas fibras de colágeno y elastina que se llaman septos tisulares, ¿vale? Esos septos tisulares son muy resistentes y tienen una cierta rigidez, pero también son elásticos. Por lo menos cuando la piel está sana, son lo suficientemente elásticos para darle a la piel un aspecto liso, porque no hay tensiones en ningún sitio. Después viene una capa de reserva, donde también podemos encontrar adipocitos. Y luego viene, pues, el músculo que está debajo de la piel. ¿Ok? Bien, pues esto es una piel sana. El problema es que cuando esa piel empieza a verse afectada por estos factores de los que he hablado anteriormente, factores endocrinos, factores metabólicos, factores dependientes de la alimentación, del ejercicio físico, factores tóxicos, factores genéticos, factores psicoemocionales, un montón de cosas, depende de un montón de factores. Bueno, pues todo eso empieza a generar un caldo de cultivo que hace que esa piel, en vez de mantener esa estructura y esa integridad, empieza a degenerar. ¿Vale? Empieza a degenerar dando lugar primero a un sobrecrecimiento de esos adipocitos
que crecen hasta provocar, pues eso, que se infle la piel y como por culpa de esas alteraciones metabólicas que sufre la zona, esas fibras de colágeno y elastina, esos septos tisulares se vuelven más rígidos, menos flexibles y ahora mantienen una tensión. Por ejemplo, si las células de grasa crecen y en la zona en la que está unida la epidermis con la fascia que estaba debajo, ya esa fibra de colágeno y elastina no estira, sino que se queda en la misma longitud. Las partes que sí se estiran, donde no están esos septos tisulares que están llenos de adipocitos a reventar de grasa, pues entonces es lo que se producen esas hendiduras, donde está esa fibra de colágeno se produce una hendidura, que es lo que provoca esa piel de naranja, ¿vale? Y esos bultitos que vemos por toda la piel. ¿Ok? Bueno, pues esta es la diferencia entre una piel sana y una piel afectada por celulitis. La piel sana, la superficie de la piel es lisa. En una piel afectada por celulitis, pues tenemos esas hendiduras, esos bultitos de hendidura, en bultito y hendidura, ¿vale? Ok, vamos a ver por qué sucede esto de la celulitis. Para que esto se convierta en esto, tienen que suceder una serie de etapas que van haciendo que cada vez degenere más la zona y termine provocando una piel enferma. Como primera etapa tenemos una ralentización de la microcirculación que abastece de oxígeno, nutrientes y hace que la sangre llegue a esos adipocitos, a esas células acumuladoras de grasa y sea capaz de extraer los ácidos grasos para llevarlos a otras zonas del cuerpo para que sean utilizados como forma de energía. Pero ¿qué sucede cuando, por motivos que ya veremos más adelante, la circulación en esas zonas empieza a ser deficiente y ya la sangre no llega a esas células acumuladoras de grasa fácilmente, ya no puede, primero, llevarle todos los nutrientes que necesita. Segundo, no es capaz de evacuar todos los residuos metabólicos que esa célula produce y que necesita expulsar. Pues eso, cuando esa circulación empeora, ya no solo no se llevan a cabo correctamente las funciones de esas células, porque ya no les llega la sangre correctamente, sino que además no son capaces de evacuar los residuos metabólicos que se van acumulando en su interior. Y al ir acumulándose en su interior, esa célula se va intoxicando y el líquido que hay en su interior va volviéndose cada vez más espeso hasta el punto de que muchas de esas células terminan reventando y virtiendo todo el contenido tóxico que tienen en su interior de esos residuos metabólicos al medio extracelular que habíamos dicho que estaba formado por un semilíquido que era líquido en el ácido hialurónico y que estaba en el exterior de las células, que bañaba todas esas células, esos adipocitos, y ahora cada vez se va intoxicando más esa zona, haciendo que el líquido cada vez sea más denso. Vale, ¿y por qué sucede esto de la mala circulación en esa zona? Vamos a ver, todas las células del organismo tienen unas membranas y en esas membranas hay receptores de todo tipo para todo tipo de sustancias que tienen que entrar y salir de la célula. Pues bien, los vasos sanguíneos también tienen una capa que es muscular, que hace que se dilate, o sea, que produzca una vasodilatación o hace que se contraiga, o sea, produce una vasoconstricción. Y eso depende de los músculos. Y esos músculos, esas células musculares tienen unos receptores. Y esos receptores son receptores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos. El problema es que las personas con tendencia genética a la celulitis, porque tú naces con esa tendencia genética, eso no quiere decir que vayas a sufrir sí o sí celulitis. Va a depender, o sea, tú tienes esa información genética en tu ADN, pero si tú haces las cosas correctamente, comes correctamente, haces ejercicio correctamente, controlas tus niveles de estrógeno, no tienes hábitos tóxicos, controlas un montón de cosas, no tienes por qué sufrir celulitis, a pesar de que todas, tu madre, tu abuela, tus hermanas puedan tener celulitis.
No tienes por qué si tú haces las cosas correctamente, pero lo normal es que si te crías en el seno de una familia en la que todas comen de una manera, tienen unos hábitos de vida concretos y todas tienen celulitis, tú seguramente estarás haciendo lo mismo que ellas, por lo tanto, también con esos genes terminarás padeciendo celulitis. Pero no es por los genes, es porque haces lo mismo que ellas. ¿Vale? Entonces, en las células musculares que forman las arterias y las venas, ¿vale? Hay unos receptores. El problema es que en una célula que es una célula normal hay pues receptores beta, que son los azules estos, en los cuales encaja la adrenalina y la noradrenalina, que son azul en forma de hexágono, y el receptor, o sea, la adrenalina y noradrenalina se encaja ahí, en ese receptor, y luego están los receptores alfa que permiten que la insulina se acople, ¿vale? Que son los rojos. Pues en una célula cuyo funcionamiento es normal, que permite un intercambio sano y correcto de grasa que entra al interior y que permite que la grasa salga con la misma facilidad, tiene una cantidad correcta de receptores alfa y una cantidad correcta de receptores beta. El problema es que una célula de una zona rebelde, ya sea de los adipocitos, que son las células que acumulan grasa, o de las células que componen la musculatura de los vasos sanguíneos, que también tendrían receptores, y si vemos que tiene demasiados receptores alfa, o sea, que hacen que el vaso sanguíneo se constriña, o sea, es vasoconstrictor, si tiene muchos receptores alfa, ese vaso sanguíneo se estrechará y se mantendrá estrecho durante mucho tiempo, y eso no permitirá que la sangre circule con facilidad, especialmente cuando son microvellosidades que llegarían a ciertas zonas y que ahora, al estar muy cerradas, ya no permite el flujo de la sangre por esos micro vasos, ¿vale? Entonces, al no permitir esa microcirculación, la sangre no llega a todos sitios y ya no podremos acceder a ciertas células, incluidas las células acumuladoras de grasa, y ya no podemos ni siquiera abastecerlas correctamente de nutrientes ni eliminar sus residuos metabólicos, sino que tampoco conseguiremos ser capaces de extraer la grasa que acumulan en su interior cada vez más, ¿vale? Entonces, como vemos, si se produce esa vasoconstricción, ahí ya no va a haber una buena circulación. Primera etapa. Segunda etapa, al producirse, imagínense, si tenemos una manguera que luego se bifurca en un montón de mangueras más estrechas, que a su vez se bifurcan en otras mangueras más estrechas, y así sucesivamente. Pues llega un punto en el que ya esas mangueritas están tan estrechadas que ya no permite el flujo del líquido a las otras mangueras que se bifurcan de ellas, que son todavía más estrechas, y se empieza a producir un aumento en la presión que tienen esos vasos sanguíneos. El aumento de presión hace que el líquido que está en su interior se vierta al exterior, con lo cual se produce una retención de líquidos en la zona de la piel, esa zona de la piel, se produce una retención de líquidos, con lo cual aumenta la presión y aumenta lo que es ese aspecto abombado, ¿vale? Y se infla. Toda esa zona, al acumular líquidos, pues se infla. Con lo cual, ese líquido que está fuera de los vasos sanguíneos presiona todavía más a los vasos sanguíneos, con lo cual empeora todavía más el problema de la circulación. Veamos entonces la siguiente etapa. Ya hemos visto dos etapas. La tercera etapa depende de esos residuos y esos adipocitos que, dado a que se vuelve ese líquido interno tan espeso debido a los residuos que no son capaces de evacuar al exterior, terminan reventándose y vertiéndose todo su contenido en el medio externo, que hace que se vuelva bastante más espeso y que dificulta todavía más la evacuación de esos residuos, porque se genera mayor presión externa sobre los vasos sanguíneos, o sea, aplastan los vasos sanguíneos, las mangueras, como que todo lo que hay por alrededor de la manguera genera tanta presión que hace que se aplaste más, y todavía es mucho peor evacuar esos residuos.
que se van acumulando, acumulando, y el problema es que esa zona, con todos esos residuos, se va acidificando, va generando un montón de radicales libres que van dañando todos los tejidos, incluidos el colágeno, y ese colágeno se va a terminar volviendo rígido. En vez de elástico, se vuelve rígido debido a esa acidificación. Es por ello que, imagínense, por un lado tenemos que aumentan muchísimo los adipocitos, por otro lado que el líquido que está bañando a todos esos adipocitos se vuelve tóxico y muy espeso, genera muchísima presión en los vasos sanguíneos. Eso hace que no se puedan evacuar todos esos residuos, y ese aumento de la acidificación producto de los residuos empieza a dañar las fibras de colágeno y elastina. Ahora dejan de ser flexibles, se vuelven rígidos, y se produce, entre el aumento de los líquidos, el aumento del tamaño de los adipocitos y de todos los tóxicos que hay ahí, se produce un aumento, y en las zonas donde están las fibras de colágeno y elastina, esos septos tisulares, se vuelven rígidos y ya no se estiran. Por lo tanto, se produce eso. Bueno, pues el tema de la acidificación es la cuarta etapa de la que depende que se produzca todo esto. Y luego hay una quinta etapa, que es que todas esas fibras de colágeno y elastina se vuelven tan rígidas y densas, y están tan desnaturalizadas, que se producen como una especie de redes que acumulan como si fueran unos grupos de adipocitos en bolitas, que es lo que genera esos bultitos, ¿vale? Eso es la quinta fase o la quinta etapa de este proceso, en el cual se comienza por una mala circulación que termina generando un aumento de los residuos que se van acumulando, que hace que se densifique todo el líquido, tanto el extracelular como el intracelular, y terminen reventando adipocitos que vierten su contenido al exterior, que generan una acidificación, que producen una desnaturalización de las fibras de colágeno y elastina, que se vuelven rígidas y que a su vez producen como si fuera una captura en grupos de todos esos adipocitos hipertrofiados, o sea, supercrecidos, y generan eso. Vale, pues vamos a ver los factores de los que depende que se produzca todo esto. Vale, habíamos visto que las células del cuerpo tienen esos receptores beta y receptores alfa adrenérgicos. En la zona de celulitis tenemos este tipo de adipocito, un adipocito con muchos receptores alfa, que son fácilmente estimulables por la insulina, que a su vez producen lipogénesis, o sea, cuando se estimulan los receptores alfa adrenérgicos, principalmente los alfa adrenérgicos 2, se produce una lipogénesis, o sea, una acumulación de grasa en el interior de esa célula. Y lo que nos interesa es que se produzca una activación de los receptores beta, principalmente a los receptores beta 2, que son estimulados por la adrenalina y la noradrenalina, para que esta célula que acumula grasa libere los ácidos grasos que tiene acumulados al torrente sanguíneo, para que las células de nuestro cuerpo puedan usar esa grasa como fuente de energía, y así eliminando la grasa poco a poco. Bueno, pues vamos a ver los factores. En primer lugar, tenemos que depende de los estrógenos, no solamente de la cantidad de estrógenos, sino también del tipo de estrógeno. Segundo lugar, mala circulación por el tema de los receptores beta y receptores alfa. A nivel genético, nacemos con una dotación, nacemos con unas características, ya sea con el tipo de fibras musculares que componen nuestros músculos, ya sean con el tipo de adipocitos que tenemos en determinadas zonas del cuerpo. Nacemos con una dotación genética y con eso tenemos que vivir toda la vida. Pero eso no significa que tengamos que sufrir por ello. Podemos hacer las cosas correctamente y nunca llegar a desencadenar la acción de ninguno de esos genes. Los genes son como interruptores. Vale, vamos a poner que tú tienes una pared llena de interruptores, y en todos esos interruptores, pues, por ejemplo, interruptor para el cáncer de páncreas, para el cáncer de pulmón, para el cáncer
de colon, para el cáncer de próstata, para la diabetes, para el hipotiroidismo, para la psoriasis, para esto, para lo otro. O sea, tienes un montón de interruptores. ¿Ok? Y que esos interruptores se conecten o se mantengan apagados va a depender de otra cosa que es más importante que la genética, que es la epigenética, que es lo que nosotros hagamos con esos genes. Lo que nosotros hagamos, como nosotros vivamos, el tipo de vida que llevemos, el tipo de alimentación, el tipo de hábitos, determinarán que esos interruptores se conecten o que se mantengan apagados. Si resulta que tenemos por genética facilidad para contraer o mayor facilidad que otras personas para contraer cáncer de pulmón y resulta que no fumamos nunca y vivimos en medio del campo sin fábricas con humos tóxicos alrededor ni nada, será muy difícil, por no decir imposible, que desarrollemos cáncer de pulmón. Ahora, si teniendo mayor facilidad que el resto de personas, porque lo tenemos en los genes, tenemos ese interruptor, resulta que nosotros nos ponemos a fumar, con 40 años tendremos cáncer de pulmón, pero no es solamente por los genes, es porque tú has fumado. Si no hubieses fumado, ese gen se mantendría apagado. Igual que el de la diabetes, igual que el de la resistencia a la insulina, igual que el del hipotiroidismo, igual que el de este y el de lo otro. Las cosas se conectan por algo que hacemos. Es verdad que hay algunas cosas de las que todavía no sabemos mucho y bueno, sabemos que tienen un componente genético, pero no sabemos cómo evitar que se desencadenen porque se desencadenan a edades tempranas. Todavía estamos aprendiendo de todo eso. Pero sí es cierto que algo, aunque sea previo a que esa madre haya concebido, o durante el embarazo, o durante la infancia, los hábitos de esa casa, el tipo de alimentación, el tipo de ambiente, lo que sea, puede haber desencadenado que un niño con 2 años ponga en contacto o active un gen de alguna enfermedad, que pueda ser de mayor o menor gravedad. Y dices, pero es que tiene 2 años nada más, ¿qué puede haber hecho mal ese niño? A lo mejor no es lo que haya hecho mal ese niño, a lo mejor es lo que ha hecho mal los padres, que sabiendo, o sin saber que tienen unos determinados genes, resulta que deberían mantenerse alejados de cierto tipo de alimentos o esto o lo otro y resulta que no lo hace, resulta que tiene el gen de la diabetes y pues de pequeño pues le dan leche como a todo el mundo, con lo cual están dando agua con azúcar y calcio y algo de proteína, pero es azúcar, la lactosa es un azúcar y luego le dan potitos, que es lo que se vende en el supermercado o en la farmacia, que es básicamente azúcar, o sea, fruta triturada o fruta con galleta o con algún tipo de cereal, papillas de arroz, con lo cual son hidratos de carbono. Una persona que tiene el gen de la diabetes y resulta que le ponen hidratos de carbono a diestro y siniestro, pues a lo mejor no tiene que esperar a los 40 años para volverse diabético, a lo mejor se vuelve diabético con 4 o 5 años, porque ya tenía ese gen, pero resulta que tú, pensando que puede comer de todo, como te han dicho a ti, sin ningún criterio científico, haces que se le desencadene, que no es culpa tuya, es tu ignorancia, porque realmente no sabías de esto. La gente no sabe de nutrición, y sabe de nutrición lo que se comenta por ahí, que está basado en nada, no está basado en... O sea, mis abuelos, ¿qué es lo que sabían de nutrición? Bastante tenían con conseguir comer, pero eso no quita que, sin queriendo o sin querer, nos hayan desencadenado una patología. Vale, pues eso nosotros podemos tener esa dotación genética, pero que tengamos esa dotación genética no quiere decir que tengamos celulitis sí o sí, porque si nosotros controlamos nuestra alimentación, controlamos nuestros hábitos de vida, controlamos el deporte, controlamos el tipo de estrógenos que tomamos, no tomamos disruptores endocrinos, no tomamos la píldora, nosotros controlamos todas esas cosas, no tendremos por qué tener celulitis, a pesar de que tenemos todas las papeletas para ello. ¿Ok? Pero una vez se desencadena, se puede corregir. Estamos en ello. Otro de los factores, retención de líquidos. Es evidente, se produce retención de líquidos en la zona por ese exceso de presión y además seguramente por el exceso de consumo de sodio y la deficiencia de consumo de potasio.
que el sodio y el potasio son los que controlan los líquidos en el cuerpo, ¿vale? Y mucha gente consume demasiado sodio y muy poco potasio. Luego, por otro lado, la acumulación de residuos celulares que hace que todo ese medio extracelular se vuelva más denso y con lo cual ya ese aumento de densidad provoca una presión mayor sobre esos microvasos sanguíneos y ya no se produce una correcta circulación, con lo cual se retroalimenta el tema de la mala circulación. También se produce una mala circulación linfática, ¿vale? La linfa son los líquidos que se redistribuyen por el cuerpo. Es un tipo de líquido que no es el plasma sanguíneo, que no es la sangre. Luego, otro de los factores, poca producción de colágeno. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de hormonas que tengamos, que nosotros produzcamos, ¿vale? Ahora se me pone el gato a caminar de lado a lado y ya no se puede ver esto. Obviamente es mucho más importante él que lo que estamos hablando. No se vayan a perder ustedes, a pensar ustedes que la explicación esta es mucho más importante que él. Para nada, para nada. Él es más importante. Miren qué importante es. Vale, otro de los factores es la alta activación de los receptores alfa que provocan la lipogénesis. Imagínense, ¿no? Los receptores que provocan que se elimine la grasa del cuerpo, o sea, que se produzca la lipólisis, son los receptores beta. Quédate ahí, en tu sitio. Y los receptores alfa, que son los rojos, son los que hacen que se acumule grasa dentro de las células. ¿Ok? Ay, madre mía. Uf, no, es que si lo acaricio ya no vamos a ser capaces de seguir. Le voy a ignorar durante un momentito a ver si se aburre y se queda ahí quietito, que normalmente lo hace, ¿vale? Él capta, normalmente después de un rato, capta el mensaje y ya me deja tranquilo un rato. Me empuja con la cabeza y tal para que sepa que estoy ahí, pero yo lo estoy ignorando. Bueno, pues entonces los altos niveles de insulina lo que hacen es provocar lipogénesis, que se acumule grasa en el interior. Vale, vamos a entender una cosa, porque además en esas zonas, como cada vez se acumula más grasa por culpa de todo esto, a mayor cantidad de grasa se produce una mayor cantidad de producción de estrógeno. Y esto funciona de la siguiente manera. Tanto hombres como mujeres producimos testosterona. Es evidente que las mujeres en menor cantidad, pero producen testosterona. Y el problema es que las células acumuladoras de grasa, los adipocitos, no solamente tienen función de acumular grasa, sino que estas células también tienen la función de producir una enzima que se llama aromatasa, que lo que hace es transformar la testosterona en estrógeno. Por lo tanto, a mayor cantidad de grasa tendremos mayor cantidad de estrógeno. Y los estrógenos en exceso producen celulitis. Con lo cual, también se retroalimenta. Como ven, no podemos tapar un agujero teniendo otros 5 en los que se nos está filtrando agua. Por eso antes decía que tenemos que abordarlos todos a la vez. Tenemos que tapar todos los agujeros a la vez si queremos evacuar el agua que se nos está filtrando. Hay que abordarlo de forma multifactorial y además todo a la vez. Y como últimos factores están los factores tóxicos, que es, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína. La cafeína en exceso provoca todo lo contrario que la cafeína. O sea, la cafeína ayuda a quemar grasa, pero en exceso provoca vasoconstricción, que es todo lo contrario a lo que necesitamos cuando tenemos un problema de celulitis, que lo que necesitamos es que los vasos, en vez de contraerse, lo que necesitamos es que se expandan para que lleguen a todos los rincones y sean capaces de llegar a esas células de las zonas rebeldes y de donde está la celulitis para conseguir extraer los residuos metabólicos de esas células para que sigan siendo células sanas y además para conseguir extraer la grasa que acumulan en su interior para utilizarla como fuente de energía. Entonces, y además, algo que mucha gente normaliza y que minimiza, que como que subestima, es el estreñimiento. Y el estreñimiento está muy directamente relacionado con todo esto, con el tema de la celulitis y con un montón de otras patologías. Les explico por qué. Cuando nosotros producimos una hormona, en este caso las mujeres producen estrógeno, ese estrógeno llega a los receptores de las células donde tiene que ejercer su función. Es utilizado y genera un metabolito que debe ser
expulsado a través del intestino. ¿Ok? El problema es que si nosotros tenemos estreñimiento y en el intestino, en vez de cuando llega al colon, en la parte del intestino que acumula las heces para después ser evacuadas, y se produce un atascamiento de esas heces ahí, en el último tramo del colon se produce una reabsorción de los líquidos que lo que hace es compactar las heces, ¿vale? Hacen que en vez de ser heces sueltas, sean más compactas, se reabsorben los líquidos. Pero el problema es que ahí también van esos metabolitos de los estrógenos que deberían ser eliminados y por culpa de mantener esas heces ahí bloqueadas durante demasiado tiempo terminan reabsorbiéndose. Y son unos metabolitos que son el tipo de estrógenos que las mujeres no quieren tener dentro de su cuerpo. Porque los estrógenos tienen los estrógenos buenos, el E2, por ejemplo, están el E2 o el E4 o el E16. Vale, pues vamos a poner el E2, que el E2 es el que tiene efecto cardioprotector, ayuda a las mujeres en edad fértil a tener menos problemas cardiovasculares, es oncoprotector, ayuda a las mujeres en edad fértil a mantener los cánceres a raya, es osteoprotector, ayuda a las mujeres en edad fértil a mantener la densidad de sus huesos, y todo esto se pierde cuando la mujer entra en la menopausia. Pierde esa producción de estrógenos, principalmente L2, que es lo que le interesaba tener, y ahora, a partir de la menopausia, las mujeres tienen un riesgo muy parecido a los hombres en enfermedades cardiovasculares, en cánceres, empiezan a perder densidad ósea, ¿vale? Pues cuando el cuerpo reabsorbe los metabolitos que no son los correctos, que pueden ser el E4, el E16, y se reabsorben al interior, a la sangre de nuevo, van a ejercer efectos perjudiciales para el organismo, y entre ellos está afectar a la celulitis. Por lo tanto, el estreñimiento debe ser abordado por un montón de razones, pero si tienes celulitis, que sepas que si además sufres de estreñimiento, una de las razones por las cuales sufres celulitis es por el estreñimiento. ¿Vale? Entonces, hay que abordarlo sí o sí, y las mujeres aceptan de forma resignada que van al baño 1 o 2 veces a la semana. ¿Pero qué locura es esa? No, es que llevo toda la vida así, y mi madre es así, mi hermana y mi abuela también era así. Pero ¿y qué locura es esa? O sea, ¿tú acumularías bolsas de basura orgánica ahí en la cocina durante días y días y días, que se empiecen a pudrir y que empiecen a generar bacterias nocivas para la salud? ¿Lo harías? No. ¿Y eso lo permites dentro de tu cuerpo? Porque tu cuerpo está intentando eliminar basura y resulta que tú la mantienes ahí hasta el punto de que se reabsorben todas esas bacterias dañinas, o sea, alteran completamente el funcionamiento de tu intestino. Tu intestino se carga de bacterias nocivas para tu salud, hasta el punto de poder terminar padeciendo pues pólipos, diverticulitis, diverticulosis, incluso cáncer de colon. Yo creo que esto es para tomárselo un poquito más en serio. El estreñimiento hay que abordarlo sí o sí, hay que corregirlo. Busca la manera de hacerlo, pero lo tienes que corregir, porque tú le tienes que permitir a tu cuerpo eliminar los residuos que está intentando evacuar. No puedes aceptar de forma resignada bueno, es un poco incómodo, pero llevo toda la vida así. Vas a vivir menos por ello, lo sabes, ¿no? ¿De verdad? ¿Quieres que eso sea así? Bueno, pues vamos a ver entonces estrategias de abordaje para mejorar esos factores de los que depende la celulitis, ¿vale? En primer lugar, vamos a mejorar los niveles de insulina. Habíamos visto que la insulina se acoplaba a los receptores alfa-adrenérgicos de esas células de las zonas rebeldes que tendrían más tendencia a acumular grasa que a evacuarla de su interior, dejar que salga para que la utilicemos como fuente de energía. Pues si eso tienen que ser estimulados por la insulina, si bajamos los niveles de insulina ya no se estimulan tanto, ¿no? Ya no tendremos esa facilidad para acumular grasa. Por lo tanto, tenemos que bajar los niveles de insulina. ¿Y cómo lo hacemos? Controlando la ingesta de hidratos de carbono. No estoy diciendo
suprimir por completo los hidratos de carbono, que en algunos casos, si es necesario hacerlo de forma puntual y temporal en un espacio de tiempo acotado, se hace, pero eso tiene que ser con un control riguroso por parte de un profesional que sepa hacer esto. No se puede uno aventurar a, pues yo quito los hidratos de carbono completamente y además me siento genial, porque vas a terminar teniendo problemas de salud de otro tipo, porque puedes conseguir volverte hipotiroidea por culpa de haber suprimido los hidratos de carbono. Puedes terminar engordando por culpa de haber suprimido los hidratos de carbono, porque tu cuerpo ralentizará tanto el metabolismo y dejará de producir hormonas tiroideas que tu cuerpo no tendrá capacidad para quemar grasa. Así que no se pueden hacer las cosas de forma anárquica, sin ningún control ni criterio. Hay que hacer las cosas siguiendo una cierta coherencia, ¿vale? Entonces, bajar los niveles de insulina, controlando la ingesta de hidratos de carbono. ¿Qué tipo de hidratos de carbono? ¿En qué momentos del día comemos hidratos de carbono? ¿Y en qué cantidad comemos los hidratos de carbono cada una de las veces que los introdujamos en alguna comida, ¿vale? Reducir la ingesta de sodio y aumentar la ingesta de potasio. No tiene por qué ser a través de un suplemento, puede ser incluir alimentos que contengan potasio. Mejorar los niveles y el perfil de estrógeno. Vale, a ver, mejorar los niveles de estrógeno y el tipo de estrógeno. Vale, ¿cómo conseguimos mejorar esos niveles de estrógeno? Una de las cosas que podemos hacer para mejorar el perfil de estrógeno es el ejercicio, pero no cualquier ejercicio vale. Es verdad que muchas mujeres, principalmente mujeres, piensan que el ejercicio cardiovascular, el cardio es lo mejor para quemar grasa. Y podría ser, sí, pero en este caso no. Y en muchos otros casos tampoco, ¿vale? Porque lo mejor para quemar grasa es una combinación de ejercicios de fuerza y algo de ejercicio cardiovascular. Pero ejercicios de fuerza deben estar ahí, sí o sí. Esto pertenece a otro vídeo, pero tienen que entender que por mucho que no les guste hacer pesas, por mucho que piensen que es que se van a poner como hombres cuando toquen las pesas, eso no va a suceder, ¿vale? Nosotros los hombres producimos por norma general 10 veces más testosterona que una mujer. Nos cuesta horrores ganar 1 kilo de músculo y resulta que las mujeres prácticamente con tocar las pesas ya se ponen como hombres. Por favor, un poquito de seriedad, ¿vale? Entonces, lo principal aquí es hacer ejercicio, pero de fuerza, y les voy a explicar por qué. A ver, las fibras musculares que componen los músculos que desempeñan el ejercicio de resistencia consumen principalmente grasa. Esto podría ser, pues eso es lo que me interesa, ¿no? Si las fibras de resistencia consumen grasa, por lo tanto voy a hacer cardio. Nos olvidamos de una cosa. Por mucho que tú quieras quemar grasa, si la grasa está en la celulitis, a la celulitis no llega la circulación sanguínea, precisamente por todo lo que hemos visto anteriormente, por mucho cardio que hagas, tu cuerpo no va a ser capaz ni de raspar esa grasa, no va a ser capaz ni de rozar la célula que acumula la grasa, porque no llega la circulación sanguínea ahí. Son zonas que se pueden pegar semanas o meses sin que le llegue una correcta circulación, un correcto aporte de oxígeno y nutrientes, una correcta evacuación de los residuos metabólicos. No le pidas que sea capaz de acceder a esa grasa que está acumulada, porque no es capaz. Por mucho que hagas cardio, no va a ser capaz de tocarla. ¿Cómo se consigue? Con ejercicios de fuerza y principalmente ejercicios que generen mucha presión, como por ejemplo sentadilla muy pesada. Pero ¿cómo que sentadilla muy pesada? Porque hay gente que dice, bueno, pues vale, pues voy a hacer pesas, pero no le voy a poner mucho peso porque yo no me quiero poner demasiado fuerte. Te vuelvo y te repito, si piensas así, que aunque quieras, aunque hagas todo lo posible por ponerte demasiado fuerte, no lo vas a conseguir. No es tan sencillo. Sentadilla pesada. Nada de muchas repeticiones con poquito peso. No. Mucho peso y que te cueste una barbaridad. Cuando hagan una sentadilla muy pesada, o sea, una sentadilla de esas de que cuando vas por la 6ª repetición parece que ya no puedes más, que es tanto el peso que no puedes prácticamente hacerlo. Cuando hagas una serie de esas y termines la serie,
vas a ver que el corazón parece que se te va a salir, pero no porque late mucho, sino porque late con muchísima fuerza. O sea, los latidos son boom, boom. O sea, nada de no, no va de eso. El corazón late de otra forma cuando genera esta presión, ¿vale? ¿Y qué genera? ¿Qué se produce cuando se genera tal presión? Ustedes imagínense una manguera porque está un poco atascada, por la cual no circula, y nosotros soplamos con muy poquita fuerza, pues no pasa. En cambio, si lo soplamos con suficiente fuerza, esa manguera se terminará abriendo. Esos vasos sanguíneos por los cuales no circulaba sangre antes, ahora se van a abrir y por fin va a llegar sangre a las zonas de donde se tiene que extraer la grasa. Y una vez consigamos esto con el ejercicio de fuerza, luego después de haber hecho el ejercicio de fuerza, hacemos ejercicio cardiovascular y ahora sí seremos capaces de llegar a esa grasa. Pero sin haber abierto los vasos sanguíneos antes, no seremos capaces de tocar la grasa. No vayan al gimnasio a hacer cardio. Hagan pesas y después de las pesas, cardio. Y las pesas no pueden ser pesas ligeras, tienen que ser pesas pesadas. ¿Ok? Por favor. Esto va especialmente para las mujeres y no es un tema machista. Es porque precisamente las mujeres son las que tienen aversión a hacer pesas. ¿Vale? No quieren fabricar músculo, no quieren ponerse fuertes, que no va a suceder. Están haciéndolo para quemar grasa, haz pesas. Pero yo lo que quiero es quemar grasa, pues haz pesas pesadas. Mejoras la circulación y el acceso a esa grasa que tú quieres extraer. Y una vez hagas tu entrenamiento de pesas, después cuando te pongas a hacer cardio, ahora va a quemar grasa como una máquina. Ok. Segunda cosa que podemos hacer para mejorar el perfil estrogénico. Eliminar los lácteos. Fuera, fuera, fuera. ¿Pero qué tendrán que ver los lácteos? A ver, todos los productos animales contienen hormonas porque para que se produzca el crecimiento, para que las vacas consigan dar a luz una cría tras otra, tras otra, tras otra, para que durante ese proceso en el cual da a luz muchas veces esa vaca esté produciendo leche, 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 porque las vacas son como las mujeres, solamente producen leche en sus mamas cuando tienen una cría, cuando están embarazadas o cuando están para dar una cría. O sea, cuando en torno a la gestación es cuando producen leche, ¿vale? Entonces, esa leche realmente está cargada de estrógeno y tiene una cantidad de estrógeno para una vaca, no para una mujer. Con lo cual, tomar lácteos, y si tienes problemas, bueno, los lácteos deberían estar prohibidos para cualquier persona, por un montón de razones por las que no voy a entrar ahora mismo, ¿vale? Pero si tienes celulitis, elimina los lácteos ya, ¿vale? De hecho, en los países en los que menor consumo de lácteos hay, son los países donde menor prevalencia de osteoporosis y celulitis hay. O sea, donde menos lácteos se consumen es donde menos celulitis y osteoporosis hay. Pero resulta que, espérate, pero para tener huesos fuertes hay que beber leche, ¿no? Resulta que los países donde más lácteos se consumen es donde más osteoporosis hay. ¿Cómo te lo comes? Algo no nos han contado. Algo chirría por ahí. No voy a entrar, como les dije, de lleno en este tema, pero quiero que lo sepan. Siguiente, bajar los estrógenos. Por un lado, consumir alimentos orgánicos, porque muchos de los pesticidas y aditivos y cosas que le echan a muchos alimentos contienen disruptores endocrinos que afectan a nuestro correcto funcionamiento hormonal. Consumir más fibra. Y aquí debo decir que tienen que tener cuidado con la fruta, porque la gente prefiere comerse una pera que un calabacín, porque está más rica la pera que el calabacín. Pero resulta que la fruta tiene fructosa, y la fructosa no se utiliza como energía por las células del cuerpo. La gente está equivocada. Alguien se piensa que puede utilizar, por ejemplo, un plátano antes de entrenar para que esa fructosa que tiene el plátano se pueda utilizar como fuente de energía para los músculos, y no va a ser así, porque la fructosa y la glucosa tienen vías
diferentes. La fructosa va al hígado y solo se consume por las células del hígado. En los músculos no consumen fructosa. Ok, ¿y qué sucede cuando consumimos demasiada fruta y el hígado ya no quiere más energía? Transforma esa fructosa en grasa. Y terminamos padeciendo hígado graso y triglicéridos que se van a terminar acumulando en las células acumuladoras de grasa. Por lo tanto, consumir demasiada fruta termina provocándonos celulitis. Pero las frutas sanas, sí. Pero cuando uno tiene un problema de algún tipo, primero corrige el problema y luego hace otro tipo de cosas. Si necesitas suplementarte con vitaminas para reducir el consumo de fruta durante un tiempo hasta que corrijas el problema ese, pues te tomas un multivitamínico. Vale, pero si quieres corregir un problema no puedes decir, no, es que quiero navegar en alta mar, pero sin soltar las amarras del puerto. No, vas a tener que sacrificar algo. Vale, si de verdad quieres navegar en alta mar, vas a tener que sacrificar la seguridad que te proporciona el puerto. ¿Vale? Entonces, pues eso, consumir fibra, pero principalmente de verduras, hortalizas, frutos secos, semillas y demás, ¿vale? Consume polifenoles que están en los alimentos vegetales. Hay que detoxificar el hígado, puesto que el hígado, por un lado, favorece la producción de colágeno y por otro lado promueve el correcto metabolismo de la glucosa y de la grasa. Si nosotros tenemos un hígado intoxicado que está trabajando para realizar otras funciones, este tipo de cosas como la producción de colágeno y la buena gestión de glucosa y grasa no la va a realizar correctamente y terminaremos engordando y empeorando la celulitis. Consumir crucíferas. Esto es algo importante para detoxificar el hígado, ¿vale? Porque tienen aminoácidos azufrados que ayudan en la detoxificación del hígado. Controlar la flora bacteriana, nuestra flora intestinal, controlarla, tomando probióticos y prebióticos, pero no así de forma aleatoria y sin criterio. Para esto, lo normal, si no sabes lo que hacer, mejor no tomes nada porque puedes alterar tu microbiota. Esto lo mejor es ir a algún buen profesional que sepa qué tipo de cepas bacterianas son las que mejor te vendrían en tu caso concreto. Siempre lo recomiendo para un montón de cosas, incluso para quemar grasa, pero es que para ayudar con el tema de la celulitis, el té verde es maravilloso, puesto que ayuda a modular la producción de estrógeno. Es que el té verde es mágico. Y luego asegurarse de que estamos consumiendo una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Entonces, visto todo esto, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero vamos a tener cuidado cuáles son los amigos de la celulitis. Por un lado, tenemos que el azúcar es súper amigo de la celulitis. Azúcar y celulitis como uña y carne. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando consumimos azúcar, se eleva la glucosa sanguínea. Cuando se eleva la glucosa sanguínea, aumenta la insulina. Y cuando se aumenta la insulina, se activan esos receptores que están más aumentados en número en las células de las zonas rebeldes que acumulan grasa, con lo cual tendremos muchísima más facilidad para acumular grasa, especialmente en las zonas donde tenemos celulitis. Segundo, el aumento de glucosa en el cuerpo produce glicación. Entre otras proteínas que termina glicando, que es como que termina fastidiando, está el colágeno. El exceso de glucosa provoca glicación de las estructuras de colágeno, con lo cual estamos favoreciendo que se produzca este proceso. Y por otro lado, pues lo que conseguimos cuando se eleva la insulina es que luego se produzca una hipoglucemia reactiva que hace que queramos comer más. Entonces volvemos a comer, se produce una hiperglucemia, luego se produce una hipoglucemia reactiva por el aumento de insulina y volvemos a querer comer más y estamos en ese círculo vicioso, con lo cual tendremos más posibilidades de engordar. Otro de los amigos de la celulitis es el alcohol.
por culpa del alcohol se vierten líquidos que están en los vasos sanguíneos al medio extracelular, lo que aumenta la presión sobre los vasos responsables de la circulación, tanto linfática como sanguínea, y empeora este cuadro de mala circulación. Por lo tanto, si padecemos celulitis, intentaremos mantenernos alejados del alcohol. Pero una copita de vino no es buena, no, una copita de vino no es buena. Pero yo he oído y muchos médicos dicen que una copita de vino es buena. No, una copita de vino tiene alcohol. Y el alcohol no es bueno en ninguna cantidad. Es como decirme, ¿te vas a morir por un cigarrillo al día? No, seguramente no. ¿Pero significa eso que un cigarrillo es bueno para la salud? No. ¿El alcohol no, pero es que es muy poco. ¿Pero es bueno para la salud el alcohol? No. Entonces, lo único que tiene bueno el vino son los polifenoles como el resveratrol. Pero eso está en la uva, no en el vino. Si lo que quieres es resveratrol, cómete uva. O como mucho, mosto, que es como el vino pero sin alcohol. Porque el vino no tiene beneficios. Y si tiene beneficios, quedan enmascarados por el perjuicio. Además, el alcohol termina convirtiéndose en azúcar, que provoca lo primero, que se eleve la insulina, que impacta los receptores alfa-adrenérgicos, que hace que la grasa se acumule en el interior de las células. Que engordamos más. El alcohol engorda. Por lo tanto, ¿qué quieres? ¿Eliminar la celulitis? Mantente lejos del alcohol. Hasta de la copita de vino, esa copita de vino que es una copita, porque ponemos ita, ya no es tan malo. No, es dañino. Ya está. Que te gusta, ¿vale? Pero que seas consecuente de que no te vas a quitar la celulitis. Eres consciente de ello, ¿no? Como habíamos visto, el tabaco también provoca vasoconstricción, con lo cual empeora la circulación, empeora el cuadro de celulitis. Y el café, en exceso, como habíamos visto, la cafeína ayuda a quemar grasa, pero el exceso de cafeína tiene el efecto contrario. Por lo tanto, si de verdad queremos eliminar la celulitis, tenemos que mantenernos lejos del café durante un tiempo, lejos del alcohol, eliminar los lácteos, pero son un montón de cosas. ¿Tú quieres eliminar la celulitis, sí o no? Por eso les decía antes que da igual cuántas instrucciones yo les dé, da igual cuánta investigación científica haya detrás de todo esto, da igual cuán efectivo sea todo esto que yo les explico. Si ustedes no lo van a hacer, no la van a eliminar. Entonces, ¿quieres de verdad eliminarla? Sí, haz todo lo que sea necesario para eliminar la celulitis. Y para eso tienes que eliminar todo esto que te estoy diciendo. Ya está. Y luego, una vez la hayas eliminado, puedes ir introduciendo ciertas cosas de forma puntual en algún momento. No tienes por qué volverte un monje de clausura, ¿no? Pero hasta que corrijas el problema, tendrás que apretarte el cinturón y hacer lo que toque. Como habíamos visto, y otro de los amigos de la celulitis es el sodio. Controla el consumo de sal, principalmente la sal común. Eso no debería ni existir, ¿vale? Pero bueno, ni siquiera una sal buena, la sal marina buena o la sal del Himalaya, también contrólala. A pesar de que tiene otros minerales y demás que podrían ser interesantes, elimínala o redúcela al mínimo, por lo menos hasta que corrijas este problema. Es lo que toca. Así que, pues bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que controlar la sal, reducir alcohol, eliminar tabaco, reducir café a la mínima cantidad, controlar los estrógenos y, si fuera necesario, acudir a un endocrino. También hay suplementos que nos ayudan a mejorar la conversión de ese E16 que podía ser perjudicial para la celulitis, convertirlo en E2 a través de una metilación. Hay suplementos que ayudan a esa metilación a nivel hepático. El cuerpo transforma ese metabolito de estrógeno que no es beneficioso y que perjudica la celulitis, es capaz de transformarlo en el estrógeno bueno. No, nos podría interesar.
¿vale? Pero todo esto tiene que ser con analíticas. Uno no puede empezar a consumir suplementos porque es que le han dicho, porque es que he oído, porque es que viene un vídeo, porque hay que tener un cierto control y saber si puede ser beneficioso o contraproducente en tu caso. ¿Ok? Ponte en manos de un buen profesional, porque no todo el que dice que sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está hablando. Porque la mayor parte de los profesionales no saben todas estas cosas. Y se ponen a asesorar personas para que quemen grasa o para que eliminen celulitis y resulta que no saben todo esto. ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Cómo? Si ni siquiera sabes cuáles son las pautas correctas que le tienen que dar o darle una explicación para que entienda que si hace esto va a suceder esto y así esa persona puede tomar conciencia. Bueno, pues eso, luego introducir fibra, reducir los niveles el consumo de hidratos de carbono, controlar el tipo de flora bacteriana que podamos tener, consumir prebióticos que alimenten a las bacterias beneficiosas, controlar y mejorar, vamos, de forma radical el estreñimiento. Tenemos que abordar la celulitis de forma multifactorial. Si es necesario, visualiza este vídeo varias veces y apunta todas las cosas que yo te estoy contando, todas las cosas que tienes que hacer y pon en un plan, voy a hacer todo esto y me voy a quitar la celulitis. Y lo puedes hacer porque no tiene que... La celulitis es una piel enferma y una cosa que ha enfermado se puede sanar. Pero para sanarla tienes que hacer las cosas correctamente. Vale, bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado, es un poquito largo, como, bueno, casi todos los que hago, pero es que comparto un montón de información que es que la mayor parte de la gente no sabe, no tiene acceso, y una vez lo entiendas, puedes actuar de forma consecuente. Vale, bueno, pues eso, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita, si tienes algún comentario, sugerencia o tienes alguna duda, en la sección de comentarios, y si crees que a alguien le podría ayudar y podría por fin deshacerse de esa celulitis que tan amargada lo tiene, compárteselo, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo vídeo.